Bienvenido mi amigo, mi amiga. Vamos a continuar en esta sección de religiones. Vamos por la parte 20, analizando la doctrina de los testigos de Jehová. Ok. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Aquí vemos que claramente los discípulos de Jesús creyeron por las afirmaciones de Jesús que Jesús tenía la calidad de ser el Hijo de Dios Todopoderoso. Los testigos dicen que aquí Tomás usó el nombre de Dios en vano. ¿Será posible que Jesús no regañaría a Tomás por esta infracción de Éxodo 20, versículo 7? Esta interpretación es muy torcida, totalmente. Eso se llama buscar una excusa en el texto del contexto, ¿verdad? Entonces ahí ya vemos que falta de análisis bíblico de parte de nuestros queridos amigos testigos de Jehová. Si Jesús fue Dios, ¿a quién oró entonces? Vamos a la pregunta. Jesús es Dios encarnado, en carne humana. Juan 1:1 habla del verbo que es Dios. Luego moró entre nosotros, Juan 1:14, como ser humano. Entonces, cuando Jesús estaba orando, Él estaba haciéndolo en su parte humana. Como les digo, acordémonos que los testigos de Jehová no creen en lo que se llama la unión hipostática, la parte divina y la parte humana de Cristo. Entonces, en este instante, Jesús, como el humano, Él estaba dirigiéndose a su Padre. En Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga, ¿en quién? En Cristo. Colosenses 2:9 habita toda la plenitud de la deidad. Entonces Jesús tuvo dos naturalezas, lo de Dios y lo del hombre. Cuando oró, no estaba orando a sí mismo, sino a Dios el Padre, ¿verdad? Son los testigos de Jehová que sugieren que Jesús era Dios el Padre en disfraz. Los testigos de Jehová dicen que Jesús se disfrazó, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Los que creen en la Trinidad creen en las personas distintas dentro de la deidad, y esto a los testigos de Jehová lo niegan, que ya lo vimos en análisis pasados de su doctrina, ¿verdad? Que ellos niegan en la Trinidad y la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la divinidad de Cristo, lamentablemente. Entonces, Dios fue adorado. Mateo 2:11. Y aquí viene un cuadro, amigos, que yo voy a subirlo como una lámina complementaria de esta parte 20, donde Dios y la parte derecha, hombre. Entonces, ahí lo voy a estar subiendo para que ustedes lo vean y analicen ese cuadro, amigos y amigas. Los testigos de Jehová creen: Cristo murió en un madero, no en una cruz. Gálatas 3:13, Hechos 5:30. Vamos a ver la respuesta. Acordémonos que habían varios tipos de cruz, ¿verdad? En los tiempos de los romanos. Ahora, la predilecta de ellos era la famosa cruz Tao, que ya habíamos hablado anteriormente. Pero vea qué interesante. La Biblia comenta sobre la crucifixión de Jesús. Juan 20:25. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Aquí la mención de clavos, plural y no singular, indica que Jesús fue crucificado con dos clavos en las manos, y si fue crucificado en una estaca. La palabra en griego estauros, ¿verdad?, puede significar estaca o cruz. ¿Ve? Cualquiera. Entonces sería un clavo para las dos manos y no uno en cada mano. Ahí es donde vemos que los testigos de Jehová, como seguimos insistiendo, no saben griego, no leen griego, no estudiaron griego, no aprendieron las reglas gramaticales del griego, lamentablemente. Entonces viene la confusión doctrinal.
El asunto es que la palabra en griego puede significar cualquiera de los dos. Entonces, una interpretación es igual que el otro si no hay otra razón que entre a los clavos. De rechazar la cruz como interpretación es dictatorial, cuando no hay razón de ser así. De otra manera, la interpretación de cruz tiene más razón, plural, clavos, que estaca. Muy interesante, ¿verdad que sí? Ok. Cristo ofreció su vida humana como rescate por las personas obedientes. Qué interesante, ¿verdad? Aquí en esta doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que Cristo solamente murió por los testigos de Jehová obedientes. Acuérdense que para los testigos de Jehová todos son testigos de Jehová. Desde Adán hasta Cristo todos son testigos de Jehová, los obedientes. El resto no son testigos de Jehová. Ahora, es interesante porque aquí los testigos de Jehová dicen que Cristo murió solo para los obedientes. Vuelvo a preguntar, sigo preguntando. Como hemos visto y hemos analizado hasta ahora sus doctrinas, ¿a cuál Cristo le van a ser obedientes si Cristo en la cruz fue, como dice su doctrina, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? Aniquilación, fue aniquilado. Entonces, su crucifixión para ellos no fue real. Entonces, Mateo 20, 28, 1 Timoteo 2, 5, 1 de Pedro 2, 24. Respuesta a esta doctrina. A la primera vista esta declaración parece de ser bíblico. Si usted la analiza por encima, usted diría, sin falta, sin conocimiento pleno de su doctrina ni de la palabra, obviamente cualquiera podría decir, no le veo ninguna falla en su doctrina, en su título, como vimos anteriormente, amados. Y acuérdense, muy importante, un título no es lo mismo de un texto y contexto de ese título. Es donde no podemos guiarnos por un título si no conocemos bien Biblia y si no conocemos bien las doctrinas de los testigos de Jehová. Antes de hacer una declaración rápida, sin haber analizado a fondo lo que vamos a leer, amados, podemos caer en una falsa interpretación. Y ahí podemos encontrarnos delante de una herejía, que es lo que lamentablemente estamos encontrando en las doctrinas de los testigos de Jehová, que obviamente cambian todo para su conveniencia de su doctrina. Lamentablemente, como siempre lo he dicho, amados amigos, hay que estudiar, analizar, meditar, buscar para poder encontrar la respuesta correcta. ¿Qué es el hecho más grande de amor que puede hacer alguien? Respuesta, Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús puso su vida por sus amigos. Entonces, el hecho supremo de amor es de entregar su alma para su amigo, como lo hizo Jesucristo en su muerte. Jesús mismo enseñó con esto en las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿Jesús ha hecho este hecho supremo de amor? Si no ha hecho, ¿cómo es posible que un hombre humano como Jesús, no siendo Dios, según ellos, según los testigos de Jehová, puede hacerlo y Jehová mismo no lo ha hecho? Esta es la pregunta para los testigos de Jehová. Respuesta a esta inquietud: si Jesús es Dios encarnado, hecho en forma humana, como la Biblia enseña, Juan 1, 1 al 14. Obviamente ese capítulo de Juan 1, 1 al 14, aunque ya vimos una pincelada anteriormente, este es uno de los versículos más directos de la divinidad de Cristo, y lamentablemente los testigos de Jehová lo tergiversaron prácticamente. ¿Por qué? No les conviene, obviamente, no llena las expectativas de su doctrina. Entonces Dios ha hecho esto. Todo el punto gira alrededor que Jesús es de la misma esencia de Dios, el Padre. O sea, como Dios el Padre es Dios, igualmente Jesús, el Hijo de Dios, frase que indica que comparten la misma esencia.
es completamente Dios. Cristo comparte la plenitud del Padre y el Espíritu Santo. Ok, vean qué interesante. Por eso Él también fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, probablemente Juan 1:1 al 14, para ellos es el versículo más predilecto como para negar la divinidad de Cristo. Obviamente en la Nueva Traducción del Mundo ellos la contradicen, hasta le quitaron palabras a ese versículo de Juan 1:1. Obviamente la Biblia dice que hay aquel que le quita un punto y una coma a este libro de la ley y abarca a toda la Biblia. Hebreos 1:3, el cual Jesús, el Hijo de Dios, siendo el resplandor, oiga, de su gloria, del Dios Padre, y la imagen misma, oiga, de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Uno de los versículos que obviamente uno le lee a un testigo de Jehová y ellos dicen que nosotros lo agregamos. Juan 14:8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre, ¿verdad? Vea qué interesante, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estos pasajes son pasajes que los testigos de Jehová no encuentran una explicación, no le hallan una explicación, obviamente, ¿verdad? Si según la doctrina de los testigos el Padre es Dios, pero Jesús es solamente un ser humano, entonces, ¿cómo Jesús puede hacerse esta comparación? ¿Quién ha visto al Padre? El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Si Jesús fuera un simple humano, Él no se hubiera comparado con el Padre. ¿No cree que sería una blasfemia bastante grande de un ser humano? Acuérdense cómo piensan los judíos. Acuérdense que ya vimos que lo querían apedrear porque dijo que era el yo soy. Ahora, en esta expresión, ¿no cree usted que los discípulos, como grandes judíos que eran, no cree que le hubieran dicho: maestro, has blasfemado? Y no dijeron nada. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿No creen ustedes que aquí hay una contradicción bastante grande? La dejo ahí para meditar. Otra doctrina de los testigos de Jehová: con el sacrificio de Jesús fue suficiente. Romanos 6:10, Hebreos 9:25 al 28. Esto es lo que creen los testigos de Jehová. Repito, con el sacrificio de Jesús fue suficiente. Voy a hacer la consulta de nuevo y vuelvo otra vez a su doctrina que ya hemos visto. ¿Cuál sacrificio si es suficiente, testigo? Si ustedes otra vez volvemos a la famosa ley y la doctrina que ellos tienen de la aniquilación. No creen el sacrificio de Cristo, no creen que es suficiente porque hay que hacer obras para poder ser parte del paraíso futuro. Entonces, ¿por qué en esta parte, en esta doctrina de ellos dicen con el sacrificio de Cristo es suficiente? ¿Suficiente de qué? Si ellos enseñan que hay que trabajar horas extras semanales, hay que llenar ese archivo, hay que ver si al final de su vida de testigo tal vez se merezca ser reanimado para ser parte tanto de los 144,000 en el cielo o los que merecedores de estar aquí en el paraíso. Entonces, testigo, amigo, yo le pregunto, ¿cuál sacrificio es suficiente si en esta doctrina, si en las anteriores que hemos visto, para ustedes Cristo no es suficiente y aquí resulta que dicen que sí? ¿No cree usted, amigo y amiga, que hay una contradicción aquí en estas doctrinas? Vuelvo a repetir, y lo hago solamente para que vean, amado amigo y amiga, que no es que los estamos atacando. Ustedes mismos se atacan solos con su misma doctrina. Por eso lo hago, para que ustedes vean, abran los ojos de que ustedes mismos en su misma doctrina, amigo, amiga, se contradicen, totalmente se contradicen.
Ok, aquí vemos que dicen que sí es suficiente el sacrificio de Cristo, pero anteriormente vimos que no, que hay que hacer obras para poder ganarte ese boleto, llamémoslo así. Entonces, vamos a continuar. Esto es bíblico, pero los testigos de Jehová no lo creen. Es cierto, el título es bíblico. El sacrificio de Cristo fue suficiente, pero en su contexto ellos no lo creen. Porque como hemos visto anteriormente, amados, en esta sección que hemos llevado hasta aquí, si usted ha visto todos los videos hasta este 20, se ha dado cuenta de que ellos mismos niegan el sacrificio de Cristo en la cruz y niegan el valor absoluto y completo que se pagó a la ley y a la parte judicial de Dios, que había que pagar un precio por el pecado. Entonces, anteriormente no era suficiente, pero aquí sí es suficiente. Entonces, testigo de Jehová, ¿no cree usted que hay una contradicción en esta doctrina? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando dice Efesios 2 versículo 8, no por obras, está diciendo que ya Cristo pagó el precio, no hay que pagar nada más, no hay que hacer ningún autosacrificio, no hay que trabajar horas extras, no hay que hacer nada más, es por fe, nada más. Ya Cristo pagó el precio en la cruz. Al yo venir y decir que hizo un sacrificio incompleto, estoy negando la eficacia de la cruz. Inmediatamente estoy negando ese sacrificio. Inmediatamente estoy rechazando este regalo que es de Dios, amigo testigo de Jehová. Entonces, ahora, vea qué interesante. Ya no hay que pagar un precio. Ya no hay que llenar ningún archivo. Ya no hay que trabajar horas extras. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. El ser humano solamente tiene que creer. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca a Jesús el Señor, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y le puedo dar una colección enorme de versículos. San Juan 16, del 17 al 20. Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras, o sea, por trabajos. Ya no hay que pagar un precio complementario. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ya ahí no sería gracia. Si el cristiano tuviera que trabajar por ganar tu salvación, ya no es un regalo. Gracia significa charis en griego, un regalo no merecido. Ya tendríamos que trabajar para ganarlo, significa que Cristo fue incompleto. Entonces le quitamos la eficacia a la cruz. Entonces, ya no sería gracia. Y por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es otra cosa que un pago. Todavía estamos en deuda con Dios. Todavía le debemos. Pero donde la Biblia dice que ya Cristo pagó el pecado por la humanidad. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lastimosamente, tampoco creen en el Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar más de esa doctrina, que no hemos llegado ahí, amados. Todavía seguimos analizando otras doctrinas de ellos. Hemos analizado un poquito de el Espíritu Santo, del nombre divino. Vamos a analizar más, con más profundidad, y otros temas, otras doctrinas que hemos visto anteriormente en esta sección. Todavía las vamos a analizar con mucho más fuerza. Así que todavía nos falta, gracias al Señor. Entonces, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Y qué es la ley? Es pagar un precio. ¿Qué es la ley? Hacer sacrificios. Ya hoy no sacrificamos animales. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Entonces, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley
nadie será justificado. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ok. La Biblia nos enseña claramente que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de nuestra fe en Jesucristo el Salvador, según Gálatas 5:4. Si la persona piensa en ser justificada por medio de las obras que esta persona hace, se separa totalmente del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Oiga, vea qué interesante. Entonces no es salvo realmente, no importa lo demás que cree. Entonces el sacrificio de Jesús no es suficiente para ellos, porque tienen que hacer obras complementarias para ver si se ganan el privilegio de estar en estos 144,000, sea en el cielo o en la tierra. Entonces, para ellos, porque tienen que hacer otra cosa para realmente gozar la salvación. Romanos 3:5 y Gálatas 3:5. En resumen, todavía faltan más pasajes que vamos a dar en la próxima sección, parte 21. Amados, analicemos. Vean qué interesante que es como un título, como hemos venido viendo en esta sección, ¿verdad? No es el contexto de su doctrina, porque el título puede estar correcto, y si usted se guía por solo un título sin tener conocimiento pleno de lo que usted está leyendo, sin tener conocimiento pleno de sus doctrinas, amados, podemos caer en un comentario que no es correcto, que alguien que sabe, que alguien que ha leído, que alguien sabe cómo piensan los testigos de Jehová, te puede decir, ok, tenés razón, el título está correcto, es bíblico, pero el contexto no es bíblico. A la hora del contexto, amados, es como en uno de los videos yo dije, es como cuando uno va a ir a pescar, tiene que usar un anzuelo para que el pez caiga. Mucha gente se guía por un título y no se pone a escudriñar el texto y el contexto de lo que está escuchando. Y por un título, cualquier libro puede ser bonito, cualquier portada del libro es bonito, pero lo que viene adentro no es lo correcto. Amados amigos y amigas, le invito a que siga analizando estos estudios, sigamos aprendiendo cómo piensan los testigos de Jehová, no para juzgarlos, no para señalarlos, no, como dice la palabra, con amor, con respeto, con educación, como ellos se merecen, porque son seres humanos, igual que usted, igual que yo, hablarles del amor de Cristo. Entonces, el evangelio no es para discutir, el evangelio no es para juzgar ni señalar, no, el evangelio es para enseñarle a las personas que Cristo es conocimiento y verdadero, es un conocimiento sabio, con base, un verdadero conocimiento, no un conocimiento ciego. Amados, porque nosotros no seguimos una religión. Cristo no es una religión, es un modo de vivir, no es una religión. Lamentablemente muchas religiones en el mundo agarran a Cristo como ese anzuelo para que la gente caiga en sus redes, pero a la hora de la llegada su doctrina es abusiva. Su doctrina es abusiva emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente y mentalmente. Amados, y hay muchas doctrinas en el mundo que tienen estas características. Por eso es importante aprender erosología, estudio de las religiones. Y por eso estamos aprendiendo en esta sección estudiando estas religiones que vamos a analizar, amigo y amiga. Acuérdense que cuando terminemos con nuestros queridos amigos testigos de Jehová, vamos a analizar cómo piensan los mormones, los santos de los últimos días. Que el Señor me lo bendiga. Un abrazo a la distancia.